Bienvenidos a nuestro estudio de esta noche titulado Shoftim, Jueces, que se encuentra en Deuteronomio 16, verso 18 al capítulo 21, verso 9. Pero antes comencemos con la bendición de la Torah que dice así: Baruch et Adonai Hameborach, Baruch Adonai Hameborach leolam vaed. Baruch et Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu hamim, venatan lanu et Torato. Baruch et Adonai noten haTorah. Amén. Bendecir a Adonai el bendito, bendecir a Adonai el bendito por toda la eternidad. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha escogido entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Como les decía, la porción de esta noche se llama Shoftim, jueces, que se puede entender como jueces, de Deuteronomio 16, 18 al 21, 9. Esta porción contiene 41 mandamientos, de los cuales 14 son positivos y 27 son negativos. Hay 97 versos, 1523 palabras y 5590 letras. Y esta porción es muy importante, bueno, aunque todas son importantes, pero en el aspecto del tema principal, que es, en hebreo es Sedak o Sedek u Mishpat. Sedek u Mishpat, que se puede traducir como rectitud y justicia. Rectitud y justicia es básicamente el tema principal de esta porción, en la cual Hashem está pidiendo al pueblo de Israel que cuando entren a la tierra prometida establezcan un sistema judicial que sea accesible e imparcial. Un sistema judicial accesible e imparcial para todos por igual. Pero también algo que estaba escuchando de varios rabinos, sus comentarios decían que el primer verso que les voy a leer en 16, 18, que dice: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, que Hashem tu Elohim te dará en tus tribus. Que jueces y oficiales, términos oficiales, algunos lo traducen pues como oficiales, otros como policía y otros como inspectores. Que esta primera parte del verso está en singular, en singular. En el hebreo dice Shoftim Beshotrim Teten Leja. Jueces e inspectores pondrás para ti. Y los comentarios que hacían ellos es que al ser singular, Hashem nos está diciendo que además de poner jueces y oficiales dentro de las ciudades para hacer el sistema judicial, que nosotros también debemos de establecer jueces y oficiales o jueces e inspectores en nuestras vidas, porque tenemos que recordar que en nuestro ser tenemos oídos, tenemos ojos, tenemos boca. Todo lo que escuchamos, todo lo que vemos, todo lo que hablamos tiene que ser juzgado y tiene que ser inspeccionado para asegurarnos que todas estas cosas que están entrando a nuestro ser o que están saliendo de nosotros sean conformes a la rectitud y justicia de Hashem, no la nuestra, sino la de Él. Es interesante también que no es casualidad que esta porción Shoftim se lee durante el comienzo del mes de Elul. Y acabamos de empezar el mes de Elul. Anoche fue la víspera, hoy es el primer día de Elul, que es el mes sexto dentro del calendario hebreo y que está relacionado con lo que llamamos Teshuvah. Teshuvah, que a veces lo traducen como arrepentimiento, pero es más que arrepentimiento, tiene varios pasos. Entre las cosas es reconocer los errores nuestros, nuestras transgresiones, nuestros pecados, considerar lo que se ha hecho, confesar ante Hashem lo que hemos hecho y hacer un retorno a Él, una vuelta hacia Él con el propósito de no volver a cometer esos errores y esas transgresiones. Eso es Teshuvah.
que significa en sí retornar, volver. Es interesante que entonces esta porción Shoftim, si está dirigida a nosotros como individuos, lo que tenemos que hacer es teshuva, introspección, juzgarnos internamente, qué hay en nuestro corazón, qué hay en nuestra mente, qué hay en nuestro espíritu, nuestro ser completo, tiene que ser juzgado y tenemos que llegar a un nivel de purificación o de mejoramiento o de teshuva total, sincera, para acercarnos al Padre en este tiempo. Son 40 días que el Padre nos da de teshuva, el mes completo de Elul, más 10 días del mes de Tishri que nos lleva a Yom Kippur. Y otra cosa que dicen con respecto a Elul es que este es el tiempo en que nuestro Rey soberano, el Rey, sale al campo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que sale de su trono, que sale de su palacio para encontrarse con todos, ¿verdad? Porque no todos tienen la oportunidad de ir a ver al Rey, de tener una cita con él. Pero aquí Hashem viene y da la oportunidad de que nos acerquemos a él, pero no podemos acercarnos sin antes hacer un inventario de lo que hay en nosotros para presentarnos correctamente ante el Rey de rectitud y justicia. Por lo tanto, esta porción es importante en ese sentido. Y quiero hacer varios comentarios al respecto. Para eso voy a compartir con ustedes una información. Espero que les sea de ayuda. Esta información, usted sabe que después yo las paso a Telegram, que va a estar disponible para el que quiera leerlo y estudiarlo de nuevo conjuntamente con el video. Así que Shoftim es el arte de la justicia y el liderazgo. Es un estudio profundo de Deuteronomio 16:18 al 21:9, donde la parashá establece los fundamentos del orden social y espiritual de Israel. Y vamos a ver que no es solamente para Israel. A través de sus capítulos, Hashem diseña una sociedad basada en la rectitud, Sedek, la humildad ante el poder divino y el valor sagrado de cada vida humana. Recordemos que toda vida humana es importante porque Hashem nos creó a su imagen y semejanza. Que todos hagamos uso de esa gran bendición es otra cosa. Pero lo importante es reconocer que toda vida está creada a imagen y semejanza de nuestro amado Rey. Y el capítulo 16 básicamente habla de los pilares de la justicia. Este capítulo establece las estructuras fundamentales del orden judicial en Israel. Hashem ordena designar jueces y oficiales en cada ciudad, no solo en los grandes centros, para que la justicia esté al alcance de todo el pueblo. Recordemos que hablamos de que tiene que ser accesible a todas las personas, tiene que ser imparcial, tiene que ser que esté disponible para todos. Entonces, con respecto a eso, el verso 16-20 es muy importante, que dice, Sedek Tirdof, justicia, justicia o rectitud, rectitud perseguirás. La repetición enfatiza que el proceso debe ser justo, no solo el resultado final. Y a pesar de que está dirigido a Israel, sabemos que también Hashem habló estas cosas o las dirigió a las naciones gentiles. Y no tan solo a las naciones gentiles, sino que a través de Yeshua, a través de Abraham, a través de Noah. Tenemos varios sitios en la palabra que nos deja saber que esto es muy importante. Y en base al verso 16-20, si usted tiene su Biblia, le voy a pedir por favor que vaya a Mateo 23. Mateo capítulo 23, verso 23. Mateo 23, verso 23 dice lo siguiente.
Aquí está hablando Yeshua. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la Torá. Aquí tienen la justicia, la misericordia y la fe. En hebreo es mishpat, Gesed y emuná. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Recuerden que no era que Yeshua estaba en contra de lo que ellos hacían, sino que se le olvidaba las partes, como dice Yeshua, más importantes, de más peso de la Torah, que es Mishpat, que es de las cosas que se está hablando en esta porción. También si van un momentito, por favor, a Génesis 18, vayan a Génesis 18, y aquí Hashem está hablando con Abraham. Y recuerden que Abraham fue el escogido para llevar la Torá, para enseñar de la Torá, y de cuyos descendientes proviene el Mashiach. Génesis 18:18 dice, y aquí está hablando Hashem, y vamos en el 17 para contexto, y dice, Hashem dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden, shomer, el camino de Hashem, derech Hashem. ¿Y cuál es el camino de Hashem? Haciendo justicia y juicio, que es Sedek umishpat. Sedek umishpat. Para que haga venir Hashem sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea, Hashem estaba seguro de que Abraham iba a caminar en el camino de Sedek umishpat, de rectitud y justicia, y enseñarle a sus hijos y a sus nietos y bisnietos y así, toda su casa, todos sus descendientes, porque ese es el Derech Hashem, que es de lo que habla esta porción. Y cuando les dije que no solamente es para Israel, si van y leen en Génesis 9, capítulo completo 9, donde Hashem está haciendo pacto con Noé, con Noah. De ahí provienen lo que llaman las leyes noágicas. Y estas leyes es para todas las naciones que no son Israel. Son 7 preceptos o 7 mitzvot. Y le voy a enumerar, decir cuáles son. Número 1, no adorar a ídolos, o sea, en contra de la idolatría. Número 2, no maldecir a Elohim, o sea, no blasfemar el nombre de Elohim. Número 3, no cometer asesinato. Número 4, no cometer adulterio ni inmoralidad sexual. Número 5, no robar. Número 6, no comer carne arrancada de un animal vivo. Y número 7, que es el tema de esta porción, establecer tribunales de justicia que sean accesibles e imparciales. Por lo tanto, las naciones tienen sus leyes, sus mandamientos, que si no las siguen, Hashem tiene el derecho, porque fue un pacto que hizo con Noé y con el resto de los descendientes de sus 3 hijos, y aparte luego con Israel, un pacto muy especial, muy único con Israel, pero con el propósito de que fuera presentado también a las naciones. Para empezar, a las naciones se les dieron estos mandamientos que incluye justicia, no idolatría, no adulterio, no inmoralidad sexual, no asesinar, o sea, muchas de las cosas que es lo que establece una sociedad justa, una sociedad de rectitud que no es solamente para Israel, sino también para las demás naciones. Por eso Hashem tiene el derecho de hacer demanda a las naciones, aunque no estén en el mismo pacto que está Israel. Así que eso es muy importante que lo entendamos. ¿Y por qué esto es así? Si van a Salmos, vayan a Salmos, el libro de los Salmos, el Salmo 89, 14, 89, 14, porque es por esta razón es tan importante conocer y entender lo que es rectitud
y justicia. Verso 14 del Salmo 97 dice, justicia y juicio, Sedek umishpat, son el cimiento de tu trono, cimiento del trono de Hashem. Misericordia y verdad, Hesed de Emet, van delante de tu rostro. Y si van ahí al 97, verso 2, Salmo 97, verso 2 es parecido. Dice, nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio, Sedek umishpat, son el cimiento de su trono. Son el cimiento de su trono. Y también en Miqueas, este verso lo conocemos mucho. Si van a Miqueas capítulo 6, verso 8, dice, hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Hashem de ti? Solamente hacer justicia, mishpat, y amar misericordia, Gesed, y humillarte ante tu Elohim. O sea, mishpat, Sedek, son términos que necesitamos entender y conocer. Entender y conocer, porque en eso es el fundamento, la base del reino del Padre. Es más, yo le hemos hablado de este libro varias veces. El autor es Moshe Weinfeld, que es Justicia Social en el Antiguo Israel y el Antiguo Medio Oriente. Y este libro, este está en inglés, pero en nuestro grupo de Telegram del discipulado lo tenemos en PDF traducido al español. Es sumamente importante si usted quiere entender los conceptos de sede, de rectitud y de mishpat, justicia. Es un libro excelente que nos ayuda a entender. Y este señor Moshe Weinfeld es judío y ha hecho un trabajo excepcional en estos términos. Si usted se considera un sádic o quiere llegar al nivel de un sádic, usted tiene que conocer y entender estos términos. Por lo tanto, Sedek, Zedek, Tirdof, justicia o rectitud, rectitud perseguirás. Perseguirlo, perseguirlo. Prohibición del soborno. El soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Ni el dinero ni las relaciones personales pueden inclinar la balanza de la justicia, que era lo que hacían las demás naciones. A diferencia de lo que pide Hashem, las demás naciones establecían justicia, establecían rectitud, pero no eran imparciales. Trataban diferente a las personas, juzgaban diferente de acuerdo a su clase social. Si eran pobrecitos, si eran esclavos, cualquier cosa. Pero si eran ricos, tenían dinero, eran de realeza, o eran del sistema de los sacerdotes de ellos, pues tenían otras consideraciones. O sea que entonces realmente no había justicia, no había equidad, no había igualdad, a diferencia de lo que pide Hashem. Y por eso dice que está prohibido el soborno, el pagar, dar dinero. Y sabemos que hoy día, lamentablemente, eso es algo que ocurre muchísimo en nuestro sistema judicial. Imparcialidad absoluta. El juez no debe reconocer rostros ni privilegiar al poderoso. Toda persona, libre o humilde, merece el mismo trato ante la Torá de Hashem. Por eso es entender lo que Hashem dice para poderlo llevar a cabo efectivamente. Luego tenemos en el capítulo 17, donde habla del modelo de liderazgo real. La Torá anticipa el deseo del pueblo de tener un rey y establece con claridad los límites de ese poder. El rey de Israel no es un monarca absoluto, sino un servidor de Hashem y del pueblo. Los líderes de Hashem están para servir a Hashem y al pueblo, sujeto a la misma Torá que gobierna a cada israelita. O sea, el rey no estaba por encima de la ley, de la Torá. Estaba tan sujeto a la Torá como el resto de la nación. No podía tener poder absoluto. Por eso cuando Hashem habla de cuando ellos pidan un rey, se les va a permitir, pero tiene que ser bajo las normas, las reglas que Hashem ha establecido.
Y de las cosas que tiene que hacer el rey es escribir la Torá. El rey debe escribir personalmente su propio ejemplar de la Torá y leerlo todos los días. ¿Para qué? Para que aprenda a temer a Hashem y guardar todos sus mandamientos. Es lo que mantiene humilde al rey y no tan solo al rey, a nosotros. Nosotros queremos caminar en rectitud, en justicia, agradando al Padre, haciendo su voluntad, sirviendo a nuestros hermanos, sirviendo a Hashem en la forma que Hashem pide. Tenemos que leer y estudiar su Torah todos los días, no es así una vez a la semana o de vez en cuando, o 15 minutos antes de ir al servicio. Hay que entender, o sea, se les pide a los líderes ser estudiantes de la Torah, ser hijos de la Torah, porque eso es lo que nos va a mantener en el camino correcto, eso es lo que nos va a mantener humilde, porque mientras nosotros estamos estudiando la Torah, nuestro ego se va sublevando, nuestro ego va disminuyendo y porque entonces nuestra prioridad y lo más importante para nuestras vidas va a ser Hashem y su voluntad. Por lo tanto, el rey tenía que escribir, aquí dice una sola copia, pero cuando uno lee en las versiones judías, Biblias judías, dice dos. Una tenía que cargarla con él y otra tenía que mantenerla en el palacio. La cosa es que no podía dejarla, tenía que llevarla consigo y estudiarla en cada momento, cada oportunidad que tuviera. No podía multiplicar caballos. Acumular poder militar simboliza dependencia en la fuerza humana. El rey no debe confiar en ejércitos ni alianzas que lo alejen de Hashem. Y también era para en este tiempo evitar que regresaran a Egipto, porque Egipto era uno de los lugares donde tenían muchos caballos y eran famosos por caballos buenos, valiosos que tenían. Y muchas personas, si ustedes recuerdan, el rey Salomón, que hizo todo lo contrario a lo que Hashem pidió. Dice, no acumular riqueza. La prohibición de multiplicar oro, plata y esposas es un salvaguarda contra el orgullo y la corrupción que inevitablemente corrompen al corazón del líder, corroen al corazón del líder. Por lo tanto, había que tener un balance, mantenerse humilde para no considerarse más por encima del reino, sus personas de la nación, las personas que eran parte del reino. El rey está tan sometido a la Torá como cualquier otra persona. Y de eso, si ustedes van a Romanos 13:1, en el libro de Romanos, capítulo 13, verso 1, Romanos 1, tenemos que Pablo habla algo sobre las autoridades. Dice, capítulo 13, verso 1 de Romanos, sométase toda persona a las autoridades superiores, los líderes que tenemos. No dice que nos tienen que caer bien, sino que nos dicen que nos sometamos a ellos, porque no hay autoridad sino de parte de Elohim. Elohim es el que da autoridad. Y las que hay por Elohim han sido establecidas, porque el propósito es mantener orden. Lógico, no sucede siempre así, porque lamentablemente el hombre cuando sube el poder se les va a la cabeza, su ego se ensancha, se engrandece, y entonces se olvida de que está para servir y no para convertirse en un tirano o en un opresor del pueblo, no abusar. Pero Hashem es el que le da autoridad a los hombres, pero no le da autoridad absoluta, porque todos estamos bajo la Torá. Como dije, aquellos que no están en Torá están bajo las leyes de que se le dieron a Noah por el pacto que se hizo con Noah, donde son cosas básicas, establecen justicia, rectitud en las sociedades para mantener orden, para mantener balance, para asegurarle vida a las personas, porque cuando nuestra libertad
infringe a la libertad de otro, pues entonces ya no es libertad. Así que estas cosas son importantes considerarlas y aun cuando somos simplemente líderes de congregaciones, es lo mismo, mantenernos humildes porque estamos para servir a Hashem y a las personas de la congregación. No estamos para manipular ni para creernos mejor que nadie. Tenemos que mantener humildad y servir como hizo Yeshua, que es también siervo de Hashem y siervo hacia nosotros, su servicio como redentor, como salvador. Y por eso Hashem establece separación de los poderes. Uno de los conceptos más avanzados de la Torá es la distribución deliberada del poder entre tres instituciones distintas, cada una con su propia esfera de autoridad y responsabilidad ante Hashem. Tenemos la corona del sacerdocio, que es Juná, que es autoridad ritual, pureza y servicio en el templo. Tenemos la corona de la monarquía, del Malhut, que cuando Yeshua regrese, será el rey de toda la tierra. Tiene que ver con gobierno civil, defensa nacional y orden social. Y luego está la corona de la Torá, que representa ética, enseñanza, interpretación de la Torá. Todo esto, las tres están subordinadas a la soberanía de Hashem. Y sabemos que Yeshua tiene las tres coronas. Tiene la corona del sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, de la monarquía, porque él es descendiente del rey David. Será coronado cuando regrese para ser rey. Y la corona de la Torá, porque él lo que viene a establecer es la Torá y él es la Torá viviente. Así que Yeshua tiene las tres coronas. Y esta distribución tripartita no es accidental. Es la arquitectura divina para prevenir la tiranía. Ningún hombre puede concentrar en sí mismo la palabra de Hashem, el poder del Estado y la santidad del altar. O sea, una sola persona no puede tener, con excepción de Yeshua, que podrá hacerlo. Pues recuerden que los sacerdotes no de aquí, el templo aquí, ni descendiente de Aarón, sino conforme al sacerdocio celestial, semejante de Melquisedec. Por lo tanto, estos poderes estaban separados para no darle poder absoluto a una persona, porque cuando una persona se cree el todopoderoso en todas las cosas, entonces se convierte en tirano, ya no sabe servir. Eso fue uno de los problemas que ocurrió cuando después que los macabeos ganaron su guerra contra los griegos, los hasmonianos decidieron, querían combinar el sacerdocio con el reinado. Y ahí fue que comenzó entonces de nuevo otro problema grande donde se introdujo los romanos y ya sabemos la historia respecto a eso. El capítulo 18 habla de profetas y verdad. Hashem promete que nunca dejará a Israel sin una voz auténtica que lo guíe. La profecía verdadera es el canal divino de comunicación en medio de un mundo lleno de engaño espiritual. El verso clave aquí es: un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Hashem, tu Elohim, a él escucharás. Eso está en Deuteronomio 18:15. Este verso apunta hacia el papel central del profeta como mediador entre el cielo y la tierra. Una función que Israel nunca debe buscar en otro lugar que no sea en Hashem mismo. El profeta verdadero habla en nombre de Hashem, sus palabras se cumplen y nunca, escuchen esto, nunca contradicen la Torá ya revelada. Así que, como le he dicho otras veces, todos aquellos que se llaman profetas y no hablan lo que dice la Torá o se atreven a decir que Hashem dijo cuando Hashem no dijo, ay de ellos, porque nunca contradice la Torá. El verdadero profeta de Hashem nunca contradice la Torá y habla lo que Hashem dice que hable. El falso profeta habla en nombre de otros dioses o sus palabras no se cumplen. El pueblo no debe temer ni seguir su mensaje. De nuevo, si usted no conoce la Torá, no van a saber si le están engañando, si le están diciendo algo que realmente Hashem no dijo. Eso es importante
Importante estudiar, conocer la Torá. El capítulo también prohíbe categóricamente la adivinación, la brujería, la necromancia y toda forma de consulta a espíritus o hechicería o ese mundo de cosas que no deben ser. Estas prácticas comunes en Canaán son una abominación ante Hashem porque sustituyen la confianza en él por el poder oculto. Cuando la gente quiere saber su futuro, lea la Torá, lea la palabra. Si conocemos el corazón de Hashem, conocemos su voluntad y su voluntad está en la Torá. Ay, que yo quiero saber qué va a no. Si estudiamos la Torá, sabemos. Si estamos en el Derech Hashem, en el camino de Hashem, sabemos. No busquemos cosas que no son aceptadas y son rechazadas por Hashem. Y con respecto al verdadero profeta, si van a Juan 1:45, vayan al libro de Juan 1:45, que dice, el verso 45 dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moshe en la Torá, así como los profetas, a Yeshua, el hijo de Joseph de Nazaret. Recuerden que cuando Moshe dice que un profeta como él, a él escuchar. Y recuerden que a Yeshua la mayoría lo veían como un profeta. Ya hoy día los judíos que no lo acepten como Mashiach entienden que era un gran profeta. También ahí mismo, perdón, si van a Mateo 20, perdónenme, Hechos 7:37. Hechos 7:37, en el libro de Hechos 7:37 dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará Adonai vuestro Elohim de entre vuestros hermanos, como a él oiréis. Este es aquel Moshe que estuvo en la congregación en el desierto con el mensajero que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Por tanto, Moshe habló de este profeta y muchos entienden que está hablando del Mashiach, y sabemos que Yeshua cumplió como profeta, cumpliendo las profecías habladas de él en la Torah y los profetas. Capítulo 19 habla de justicia y protección. La justicia verdadera protege tanto al inocente como al vulnerable. Hashem diseña mecanismos específicos para garantizar que nadie sea destruido por el error, el accidente o el testimonio falso. Número 1, establecimiento de ciudades de refugio, y de eso hemos hablado varias veces. 3 ciudades, y luego van a ser 6, son designadas como santuarios para quien mata involuntariamente, accidentalmente. El homicidio accidental no merece el mismo castigo que el asesinato premeditado. La misericordia tiene lugar en el sistema de justicia. Por lo tanto, las ciudades de refugio son muy importantes. Número 2, la regla de los 2 testigos. No se levantará un solo testigo contra ninguno. Deuteronomio 19:15. Ninguna persona puede ser condenada por el testimonio de una sola voz. La certeza de la evidencia protege la vida del acusado. Mínimo 2 testigos. Y número 3, ley del falso testigo. El testigo que miente recibe exactamente el castigo que intentó imponer a otro. Este principio de reciprocidad disuade el perjurio y reafirma que Hashem ve toda la verdad. Y sabemos que con Yeshua se levantaron muchos falsos testigos para poderlo condenar. Si van un momentito a Mateo de nuevo, vayan a el libro de Mateo capítulo 26. En Mateo 26, versos 59 al 60, dice,
Y los principales sacerdotes y los ancianos, que vienen siendo los líderes del Sanedrín, y todo el concilio, el Sanedrín, buscaban falso testimonio contra Yeshua para entregarle a la muerte. Hello, estamos hablando de los sacerdotes, de los líderes del Sanedrín. ¿Ustedes no se creen que ellos sabían esta ley con respecto a falsos testigos, con respecto a falsos testimonios? Y ellos son los que están buscando falso testimonio en contra de Yeshua. Verso 60, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron los dos testigos falsos y ahí sabemos lo que pasa. Los mismos sacerdotes, los mismos líderes que son los que interpretan la Torá, que conocen la Torá, que saben que esto no se puede hacer, son los que pregonan a que vengan falsos testigos en contra de eso. El capítulo 20 habla de la ética en tiempos de guerra. Incluso en la guerra, la Torah impone límites morales que revelan el carácter de Hashem. La vida es sagrada, la compasión no se suspende y la victoria no justifica la destrucción innecesaria. La paz primero. Antes de cualquier batalla, y estas son batallas opcionales que tenemos que hacer una diferencia de las guerras que Hashem le pidió al pueblo al conquistar la tierra de Canaán. O sea, conquistar y hacer guerra en la tierra de Canaán tenían que destruirlo todo. Esas eran guerras no opcionales. Esas fueron guerras mandadas por Hashem específicamente. Pero cuando surgían guerras opcionales en el sentido, como dice aquí, que ellos a otras naciones que iban a conquistar le ofrecían primero paz. Antes de cualquier batalla, Israel debe ofrecer la paz. Solo si es rechazada puede comenzar el conflicto. La guerra es el último recurso, nunca el primero. Y estas son para guerras opcionales, fuera de las que están dentro de la tierra de Canaán. Habían excepciones militares. Quien construyó una casa nueva, plantó un viñedo, se comprometió en matrimonio, está exento. La vida ordinaria y sagrada tiene precedencia sobre la guerra. De nuevo, guerras opcionales. Y algo que llaman los sabios Bal Tashhit. Bal Tashhit, que es, no cortará sus árboles para alzar contra ellos hacha. Deuteronomio 20:19. Los árboles frutales no son enemigos. La prohibición de destruirlo es la raíz del principio ético de no desperdiciar ni dañar el mundo. El mundo fue creado para nosotros y Hashem dijo que guardemos, que cuidemos. Cuando se destruye algo innecesariamente, sobre todo árboles frutales que dan alimento, eso es en contra del mandamiento. Cuando desperdiciamos alimento, cuando desperdiciamos algo que tenemos que una o no nos ha costado, quizá le ha costado a otra persona, o es un regalo, una bendición de parte de Hashem, y lo desperdiciamos o no le damos la importancia que merece o lo destruimos, estamos cometiendo Bal Tashhit. Estamos yendo en contra del mandamiento. Hashem nos pidió y nos mandó a ser mayordomos, de cuidar, de guardar, de tener una ética de responsabilidad para con la ecología, con el mundo, con la naturaleza, con los animales. No podemos ir por ahí destruyendo porque entonces, ¿qué va a tener el futuro? ¿Qué van a tener las generaciones futuras si lo que tenemos hoy día lo destruimos? Los océanos, las contaminaciones ambientales, la destrucción de árboles. O sea, son muchas cosas que hay que considerar porque si no, nuestras generaciones futuras no van a tener nada, un mundo en que vivir. Capítulo 21, la responsabilidad colectiva. Y aquí está el mandamiento de lo que llaman Eglá Arufa. Eglá Arufa. Cuando se encuentra un cuerpo sin identificar entre dos ciudades, los ancianos de la ciudad más cercana realizan una ceremonia solemne con una becerra, declarando: nuestras manos no derramaron esta sangre, ni nuestros ojos lo vieron. Este ritual no es solo simbólico, es una declaración pública
de que la comunidad tomó en serio su responsabilidad de proteger a cada persona que transitaba por su territorio. O sea, somos responsables de nuestro prójimo, somos responsables de la gente en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra congregación. O sea, somos responsables. Si pasa algo mal, tenemos que ver por qué pasó. Si le hicieron daño a una persona, ¿por qué? ¿Dónde estábamos nosotros para proteger? Porque tan culpable es aquel que hace como el que viendo se calla y no hace nada para defender. O sea, tenemos una responsabilidad común, colectiva. El valor de cada vida. El hecho de que toda la comunidad deba responder por un crimen no resuelto enseña que la indiferencia es también una forma de culpa. Nadie puede decir simplemente, no fue en mi patio, no me concierne a mí, eso fue por allá. No. El Talmud enseña que cada persona contiene un mundo entero. Ante Hashem, ninguna vida es anónima ni prescindible, ni siquiera la de un desconocido encontrado en el camino. Verso clave. Y quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti. Sangre inocente. Si vemos a alguien hacerle daño a otra persona y no hacemos nada, no estoy diciendo que nos metamos en el problema, por llamar al 911, llamar a la policía, hacer algo. Si vemos el maltrato de animalitos, de personas, de niños, de ancianos, y no hacemos ni decimos nada, somos tan culpables como aquel que hace. Estamos para proteger la vida. Cada vida es importante. Si existe es porque es importante para Hashem. Hashem creó esa vida. Tenemos que ser más conscientes y responsables de todo lo que está a nuestro alrededor. Contexto cultural e histórico. Para comprender la profundidad de estas leyes, debemos situarlas en su contexto. Israel está a punto de entrar a Canaán, una tierra saturada de sistemas de poder, religión y cultura radicalmente opuestos a la Torá. Todo lo que la Torá enseña en comparación con las demás naciones es contracultura, porque usted cree que tantas naciones paganas están en contra del judío, porque el judío se ve diferente, come diferente, sigue las leyes de la Torá, es diferente al resto del mundo. Entonces, esa diferencia lo ven como una amenaza cuando no debe ser así. Una sociedad en transición. Israel pasa de ser un pueblo nómade en el desierto a convertirse en una nación sedentaria con ciudades, tierras, reyes y tribunales. La Torá los prepara para este cambio radical sin perder su identidad. El entorno idólatra. Las naciones cananeas poseían reyes absolutos, sacerdotes que también gobernaban y sistemas legales basados en el poder arbitrario. La Torá propone un modelo radicalmente diferente, el poder distribuido y sometido a Hashem. El liderazgo como servicio. En el mundo antiguo, el líder acumulaba tierras, mujeres, riquezas, ejércitos. La Torá invierte esta lógica. El rey de Israel debe dar, estudiar, humillarse y servir. El poder es una responsabilidad, no un privilegio. Y esto también va para líderes de congregaciones. El líder de una congregación debe dar, estudiar, humillarse y servir. El poder es una responsabilidad, no un privilegio. Y a la que salimos de esa responsabilidad, a la que dejamos que nuestro ego se convierta en el centro, ya ahí estamos en contra de todo lo que dice la Torá y todo lo que nos enseña Hashem. Algunos comentarios rabínicos. A lo largo de los siglos, los sabios de Israel extrajeron de esta parashá principios éticos que siguen siendo relevantes. Sus comentarios iluminan capas de significado que van más allá de la letra de la Torá. Por ejemplo, Maimónides, en su Mishneh Torah. El Rambam, como se le conoce también a Maimónides, enseña que designar un rey es una obligación de la Torá.
Pero el verdadero propósito de la monarquía no es el honor del rey, sino el bien del pueblo. El rey que no estudia la Torá pierde la legitimidad de su trono. El Baal Tashrit, extensión ética. Los sabios extendieron el principio de no destruir los árboles a toda forma de destrucción innecesaria, objetos, alimentos, recursos naturales. Rashi señala que la prohibición revela que la creación pertenece a Hashem, no al hombre. Hashem nos hace sus mayordomos, estamos para servirlo a él y servir a nuestro alrededor y cuidar y guardar lo que él nos ha dado. El líder como eterno estudiante. El Talmud en Sanedrín 21b enseña que el rey debía llevar su rollo de la Torah incluso al baño de guerra. El liderazgo espiritual no tiene recesos. El que gobierna debe seguir aprendiendo cada día de su vida. Y eso es la Torah. Todos los días, todos los años, cada vez que hacemos un ciclo nuevo, aprendemos algo nuevo. Si usted no está aprendiendo algo nuevo, número uno, es porque no está estudiando, no está leyendo, no está poniendo el empeño, no se está enfocando en lo que dice la palabra, no está buscando recursos, no está dialogando, no está comentando, no está conversando con otros, porque la palabra es vida, es pan de vida y es pan fresco siempre que se lee. Hashem no nos da pan viejo, como hay algunos por ahí que enseñan y predican y es pan que parece piedra. La palabra de Hashem es vida y vida en abundante. Siempre se aprende algo nuevo. Siempre se aprende algo nuevo. Resumen de temas principales. Shoftim nos deja un legado de principios que trascienden su contexto histórico y continúan desafiando a toda generación que desee construir una sociedad digna ante Hashem. Primero, justicia imparcial. La Torá es la misma para todos. El favoritismo, el soborno y la parcialidad son corrupciones que destruyen el tejido social que Hashem quiere construir. Limitación del poder. Ningún ser humano debe concentrar autoridad absoluta. El poder tiene límites impuestos por Hashem mismo para proteger la dignidad del pueblo, la santidad de la vida. Desde las ciudades de refugio hasta la Egla Arufa, cada institución grita lo mismo. Cada vida humana es irreemplazable y su pérdida exige respuesta. Respeto por la creación. Baal Tashrit nos recuerda que somos mayordomos del mundo de Hashem, no sus dueños. La destrucción innecesaria es una violación del pacto con el Creador. Conclusión. Shoftim y el Brit Hadashah. Los principios de Shoftim no se agotaron en el Sinaí. Resuenan con plena vigencia en la enseñanza de Yeshua y en la visión del reino de Hashem que él proclamó. Número 1. La justicia de Hashem. Shoftim establece que la justicia es el fundamento eterno de toda sociedad. Sin ella no hay paz ni shalom verdadero. Número 2. La enseñanza de Yeshua. Yeshua llamó a una rectitud que va más allá de la letra. Si vuestra justicia no supera a la de los escribas, eso está en Mateo 5:20. Yeshua no abolió la Torah, sino que llamó a internalizarla profundamente. Si nuestra justicia, nuestro sede, si no somos más sadikim que los mismos fariseos, de nuevo, de acuerdo a la rectitud y justicia de Hashem, conforme está escrito, prescrito y mandado en su Torah. Y número 3, el reino de Hashem. El llamado final de Shoftim es vivir bajo el reinado soberano de Hashem, donde la obediencia nace de un corazón transformado y el servicio es la verdadera medida de la grandeza. La Parashá Shoftim nos recuerda que cada generación es llamada a ser constructora de justicia. El pasado nos instruye, el presente nos exige, el futuro nos espera. Por lo tanto,
Esta parashá la podemos llevar a cabo, vivirla todos los días de nuestras vidas, porque eso es parte del Derech Hashem. Si no estamos caminando en el Derech Hashem, en el camino de Hashem, que tiene que ver con Sedek Umishpat, con rectitud y justicia, pues entonces, ¿en qué camino estamos? ¿Realmente estamos caminando lo que decimos? ¿Estamos en el camino correcto, haciendo la voluntad del Padre? Por lo tanto, esta porción nos ayuda, sobre todo en este tiempo de Lul. Seamos sinceros con nosotros mismos. El Lul y Teshuvah no es para juzgar al vecino, no es para juzgar al esposo, a la esposa, a los hijos, a la pastora, al pastor. No es para juzgar a los demás, es para juzgarnos nosotros. Establezcamos jueces e inspectores oficiales en nosotros. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué sale de nuestra boca? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra mente? ¿Nuestros pensamientos? ¿Están a la par con lo que Hashem nos pide? ¿O estamos haciendo lo que queremos y lo que creemos que está bien? No es lo que creemos, es lo que dice Hashem. Y estos son reglas, normas, leyes que nos ayudan a vivir a diario, personalmente, como individuo, como parte de una familia, como parte de una nación, de una comunidad, de una congregación. O sea, nosotros podemos hacer una diferencia en la vida de los demás. Y si hacemos esa diferencia, quizá ellos también entonces hagan una diferencia en otros, y así sucesivamente. Porque tenemos que poner en práctica lo que dice Hashem, porque si no, entonces, ¿para qué decir que estamos en pacto? ¿Para qué decir que estamos caminando conforme a la Torá? ¿Para qué decir que celebramos Shabbat? ¿Para qué decir? O sea, nuestras acciones, nuestro fruto, porque recuerden, el árbol que no da fruto, ¿qué le pasa? Fritoley, lo cortan de raíz, de raíz. El propósito es dar frutos de justicia, de rectitud, es conforme a los mandamientos, a los mitzvot, a lo que Hashem nos ha pedido. Así que vuelvan, si no la han leído, lean la porción y si la han leído, vuelven y estudienla pensando y viendo cómo nosotros podemos llevar a cabo Sedek y Mishpat, rectitud y justicia, y recordándoles el libro de Moshe Weinfeld. Como les dije, lo tenemos en PDF en el grupo de Telegram del discipulado, en PDF traducido al español. Justicia social en el antiguo Israel y en el antiguo Medio Oriente. Y aquí es excelente, y, y la cantidad de versos en la escritura que hablan de eso, y cómo Yeshua mismo habló de eso. Por eso él dijo, busca primero el reino de Hashem y su justicia, su rectitud. ¿Ok? Así que con eso terminamos la porción.